Muy buenos días. Aún les decía, con este contexto de crisis, ¿verdad? A partir de lo que es el COVID-19 y de estar aquí reducidos a nuestra mínima expresión de libertad desde nuestros espacios de hogares, desde la calle, desde la institucionalidad y del mundo entero, creo que estar compartiendo en este momento es ya enriquecedor y nos saca de esa rutina que nos hace preguntas existenciales. Elegí este título, Una ciudad ardiente de pobreza, porque casualmente cuando estábamos en la escritura del artículo, se incendiaba uno de los centros donde trabajan la mayor parte de las mujeres y hombres del sector informal de la economía, que es el Mercado Colón, uno de los mercados históricos más importantes de la ciudad de Tegucigalpa y de Comayagüela. Entonces, en ese sentido, pensé en la angustia que las mujeres están viviendo ante la pérdida, ¿verdad?, de sus puestos de trabajo, ya con el COVID y ahora sumado con estos incendios, que no es el primero, sino que como ustedes lo ven ahí en la fotografía, es constante y donde la institucionalidad pública no hace nada. Agradezco de paso la intervención de la profesora Lucía Álvarez porque ha hecho también una radiografía teórica de lo que es el tema de la informalidad, ¿verdad? Informalidad que está llamada así desde la década de finales de los 80 e inicios de los 90, cuando se acentúa el estudio de la informalidad en la economía, porque son todas esas actividades donde la esfera gubernamental no tiene una intervención totalmente directa, pero que en esta última década sí la ha estado interviniendo, valga esa redundancia. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Un poco para contextualizar cómo estamos en Honduras. Bueno, somos un país, quiero comentarles, maravilloso, con un talento y personas creativas, trabajadoras, propositivas, con una población que ya llega casi a los 10 millones de habitantes, donde es la población urbana la que genera también una fuerte concentración. Sin embargo, están casi al par con la población rural que se ha disminuido producto de las migraciones hacia otros países y hacia otras ciudades, ¿verdad?, de Honduras en la búsqueda de empleo. Por otro lado, somos un país muy rico en naturaleza, muy rico en historia. Tenemos ríos, tenemos salida al mar Atlántico, tenemos salida al mar Pacífico, y bueno, una bondad de riqueza natural que es también mancillada, ¿verdad?, por intereses mezquinos, con índices de desarrollo humano bajos, ¿verdad? Y el índice de desarrollo de género todavía más bajo y el de desigualdades de género bajo, ¿verdad? Todo esto para pensar un poco la situación de las mujeres en este contexto. Por otro lado, una débil gobernanza que se está demostrando en los altos niveles de corrupción que se está hablando mucho en el mundo y en nuestro país a partir de las compras públicas en este momento del COVID. Tenemos un sistema hospitalario muy débil, muy frágil para nosotras las mujeres y sobre todo para el sector más empobrecido del país. Y esto pues pasamos a la siguiente diapositiva. Viene a afectar lo que llamé en este momento la ruleta de la violencia para las mujeres. Una ruleta, porque sí estamos como en ese juego, ¿dónde va a caer ahora ese tiro, verdad? Que nos está cegando la vida a las mujeres y especialmente a las mujeres del sector informal y a las que viven algún tipo de violencia. Una violencia que está sesgada por el sexo género, por la edad, por el tipo de violencias históricas, ancestrales y patriarcales que hemos estado viviendo, ¿verdad? Desde el hogar, desde el trabajo. Luego, sumando a esto, ¿verdad? Las mujeres, por ejemplo, del sector informal de la economía, si bien usan un teléfono celular, eso no significa acceso y uso de tecnologías de información que mejoren la calidad del trabajo que desarrollan.
Por otra parte, en esta ruleta aparece una determinante muy fuerte que tiene que ver con la violencia territorial. En Tegucigalpa, como esta es una ciudad burocrática, porque es la ciudad, la capital del país, en el distrito central, ¿verdad? Es donde se toman todas las decisiones. También hay un tipo de exclusión que a veces se invisibiliza. La gente que viene del campo tiene un tipo de exclusiones, se le trata de que tiene algunas costumbres que no van con este formato de ciudad. También esto tiene que ver de qué barrio viene. La exclusión de las mujeres del sector informal se marca también, y de la mayor parte de la población de mujeres se marca en qué barrio vive. Si yo me asomo a la ventana de mi casa, yo puedo ver desde acá las franjas también de pobreza, se pueden visualizar. Y esto significa que cuando vas a buscar trabajo tienes a veces que negar la procedencia de tu barrio porque eso te excluye también y eso te quita puntos para tener acceso a un trabajo formal. Y luego por el tipo de trabajo, ¿verdad? ¿Dónde estás trabajando? Si estás trabajando en un mercado como vendedora, y esto lo vivimos aún en la universidad, se da una exclusión, ¿verdad?, de las mujeres que estudian en la universidad, lo vivimos a diario, a veces niegan su procedencia de residencia y de trabajo, porque eso también va a ser un proceso también violento para ellas. Seguimos. Continuamos con la siguiente, por favor. Y bueno, aquí yo quise poner de fondo, aunque sea poco didáctico, los docentes sabemos eso, pero quise poner de fondo en esta presentación la situación en que quedó la primera ilustración que hice, ¿verdad? Donde el mercado Colón y las Américas está tomando juego el 23 de abril. Pues estas son las mujeres que venden en los mercados. Y yo me voy más al tema concreto. Tegucigalpa y Comayagüela son dos ciudades gemelas que están únicamente separadas por un río y unos puentes. Entonces son dos ciudades que históricamente, ¿verdad?, conviven, pero y son las que forman parte del Distrito Central. Acá en Tegucigalpa, particularmente, se piensa, ¿verdad?, dentro de todo lo que es la nueva administración pública municipal, que una ciudad moderna es sinónimo de tener puentes. Estamos llenos de puentes para el descongestionamiento y el descongestionamiento vehicular no llega. Eso significa también esta construcción de puentes, la tala de árboles que históricamente se han venido cuidando y que son parte de nuestro entorno. Esto ha generado también una violencia hacia las mujeres que venden en la calle. Muchos, pero muchos negocios de las mujeres vendedoras ambulantes se tuvieron que cerrar porque es prohibido vender en la calle, porque por ahí va a pasar un puente, porque ahí va a pasar, en el pasado también tuvimos un proyecto de un tranvía que nunca se realizó, otro de los grandes actos de corrupción y que violentaron muchos espacios públicos de las mujeres. Y también esto permitía que ellas se resguardaran del calor, era un espacio de sombra. Entonces se han limitado eso. Esta ciudad también es excluyente en las decisiones públicas. Unas políticas públicas que están diseñadas por personas que no conocen el contexto, que no tienen compromiso, por políticos burócratas, y esto suma a la situación de precariedad, a la economía de la inmediatez de las mujeres, como digo. ¿Por qué razón? Porque ahora también las mujeres del sector informal de la economía, esas mujeres que están en esa fotografía, están registradas en su mayoría y tienen que tributar, ¿verdad? Y esto y eso lleva al cierre también y a vivir en más invisibilidad para no poder ser encontrada por ese brazo gubernamental que, lejos de mejorar esas condiciones, más bien influye. Y esto es duro porque es un sector que genera
muy buena parte, yo diría la mayor parte de empleos en estas ciudades. Cada empleo informal genera, cada puesto de trabajo por cuenta propia va a generar otros 2 o 3 puestos de trabajo más. Es un empleo precario porque están expuestas a otro tipo de violencias, el impuesto de guerra en la ciudad, ¿verdad? Producto de lo que pasa con maras y pandillas. Ya sabemos que ese es un problema también a nivel de muchas ciudades, de muchos países en el mundo. El tema también de la precariedad del trabajo de la maquila, trabajos que sabemos que son como golondrinas, hoy están, si se generan las condiciones, mañana se van, y ese es otra confluente de mujeres especialmente que salen a la calle a ver cómo hacen, y luego un sector en el que las mujeres trabajan, que es el sector del cuidado y los servicios varios. Y esos servicios varios van desde microindustrias, producción de calzado, producción de ropa desde la casa, y va generando toda una economía que suma, ¿verdad?, a la economía del país. Y por último, una infraestructura, y aquí finalizo en esta parte, una infraestructura de mercado donde se concentra la mayor parte de vendedoras y vendedores del sector informal de la economía. Solo en este mercado se redujeron a cenizas 1,000 puestos de venta. Y era angustiante. Hay incluso un pintor ahora, un acuarelista muy famoso, Murillo, que acaba de hacer un retrato de un bombero y él llora porque dice se fueron muchos de los empleos de gente que no va a tener esa fuente de trabajo. Continuamos. Seguimos y aquí vienen las 3 grandes preguntas que vale la pena hacerse. Hay más, lógicamente, pero yo podría pensar en 3 preguntas determinantes. ¿Es realmente el COVID un detonante más de la precariedad de las mujeres del sector informal de la economía? ¿Qué piensan las mujeres? Desde ella deberíamos de preguntarnos y de contestarnos. ¿Qué piensan las mujeres del sector informal de la economía respecto a los efectos del COVID? Porque ellas dicen tenemos que salir. Como la profesora Álvarez mencionó hace poco, si no me muero del COVID, me muero de hambre, porque yo no le puedo decir a una mujer que tiene que salir a vender a la calle que no salga, pero le doy medidas de seguridad a los negocios y le pongo cámaras y le pongo todo un equipo de bioseguridad. Pero ¿qué le doy a las mujeres que están en la calle vendiendo baleadas, vendiendo tortillas, vendiendo ropa? Entonces, ¿qué piensan las mujeres de lo que está pasando y cuál es la respuesta, según ellas, del uso del espacio público en esta nueva configuración? Porque seguro que aparecerán nuevas reconfiguraciones del espacio público y como dice el profesor Serrano y el profesor Stein, la franja entre lo rural y urbano ya es invisible, hoy lo va a ser más. ¿Cuál debería ser el papel de la academia en este proceso? ¿Cuál va a ser la conducción de las investigaciones en torno a mejorar la calidad de vida de las mujeres de cara a los efectos del COVID-19, especialmente a las mujeres que están trabajando y generando su propio trabajo en el sector informal de la economía? Y concluyo con una reflexión. A pesar de estas violencias, son las mujeres las que sostienen buena parte de la economía nacional. El trabajo por cuenta propia de índole diversa, desde la agricultura hasta pequeños negocios de manufactura, la venta ambulante de servicios, nos hace pensar y valorar qué es lo que va a pasar con este nuevo flagelo que tiene que ver con los efectos sociales, económicos, emocionales del COVID-19. Vale la pena también desmistificar el trabajo informal, ¿verdad? Todo lo no regulado por el Estado se llama informal, pero a veces el sector informal de la economía responde de manera más proactiva y más conducente ante fenómenos como este. Y finalizar diciendo que es necesario que nosotros como academia
tomemos una posición beligerante en el tema y que nuestras investigaciones se lleven a la praxis y no solamente se queden en el debate, en la escritura, que es determinante para dar respuesta a todos esos efectos que van a surgir a partir de esta crisis y nuevos contextos con el COVID-19. Muchas gracias.